Buenas noches, soy Felipe Galás, estudiante de construcción civil, y bueno, vengo a presentar mi propuesta de proyecto de título, ya que tiene nombre Protocolo de Mantenimiento para el Relleno Sanitario Poniente, donde veremos un caso de estudio de deslizamiento e incendio en el relleno Santa Marta, que está aquí en Chile. Bueno, primeramente para sintetizar lo que vamos a hablar, este proyecto describe las distintas depósitos de residuos domiciliarios. Ya vamos a mencionamos los vertederos, eh, basurales informales, y principalmente donde nos vamos a enfocar en este proyecto son los rellenos sanitarios. Para esto mencionaremos un caso que nos sucedió aquí en Chile, un caso de estudio, ¿ya? Que es el relleno Santa Marta, y vamos a hablar harto de este relleno porque es la base para nosotros trabajar en un protocolo de mantenimiento para el relleno sanitario poniente. Bueno, en un relleno sanitario, a diferencia de los vertederos que existían antiguamente, el relleno sanitario son cajones estructurales, es un recinto, ¿ya? Un terreno baldío, ¿cierto? Un terreno que ha sido eh, reconstruido, ya, de muchos terrenos que no son ocupados o que fueron utilizados, como la minería, como la extracción de las canteras, pero principalmente son lugares donde son terrenos que han sido marginados, ¿ya? Y, y también existe una gran diferencia entre un relleno sanitario y un vertedero. El relleno sanitario es un cajón estructural, una ciencia de la ingeniería que responde a los vertederos tradicionales, ya donde un vertedero tradicional se arrojaban todo tipo de materiales sin un orden de acopio, lo que desencadenaba mucho riesgo para el medio ambiente y la población civil. Entonces, en un relleno sanitario eh, se crea un cajón estructural ya donde se impermeabiliza el suelo, donde hay un grupo geotécnico preocupado del relleno, también topógrafos que están preocupados de los niveles del terreno, también de los niveles de las aguas freáticas. Entonces, en un relleno sanitario es una tecnología ya que está normalizada, normada por normas chilenas que se preocupan de los taludes y del uso del agua, además del uso geotécnico del suelo, ¿ya? En estos rellenos sanitarios, como mencioné al principio, se impermeabiliza el suelo con un geotextil, con una membrana, y esta membrana geotextil, su misión es impermeabilizar todo el terreno. No puede haber ninguna fisura, es las uniones de cada una de estas mangas, ¿ya? Por ejemplo, cuando se acaba un rollo de mangas, son grandes, de grandes dimensiones. El geotextil es parecido como las bolsas de basura, pero en forma grande. Y cuando se acaba el rollo y se va a colocar otro rollo, ya los empalmes de este geotextil son calentados y fusionados para el sentido que no haya fuga del lixiviado. El lixiviado es un líquido percolado que se forma en los rellenos sanitarios en las disposiciones de grandes volúmenes de basura que a través de la lluvia y de la humedad y la nieve van cayendo hacia el núcleo del relleno sanitario, junto con la presión y los líquidos que están dentro de la basura, se crea un líquido altamente tóxico que se llama lixiviado.
estos fluidos son controlados a través de drenaje y todo un sistema hidráulico, ¿ya? Normalmente, antiguamente se ocupaba PVC y actualmente se ocupa un material de alta resistencia que se llama HDPE. Estas instalaciones se colocan en toda la disposición del relleno, ya que existen dos factores muy importantes que inciden en los rellenos sanitarios, que pueden provocar grandes accidentes. Una es la extracción del gas metano que se produce en el acopio de grandes volúmenes de basura, donde son compactados diariamente, porque en estos recintos diariamente van recibiendo residuos domiciliarios. Entonces, al ser compactado y a no tener oxígeno, las partículas y las bacterias que quedan adentro de estos rellenos sanitarios producen biogás, ¿ya? Y este biogás también tiene que ser evacuado, ¿ya? En los rellenos sanitarios se colocan chimeneas y todos ductos que permiten la evacuación de los gases de carácter CO2, ¿ya? El biogás. Entonces tenemos dos factores de gran preocupación en los rellenos sanitarios. Una son estos fluidos tóxicos de gran volumen llamados lixiviados, y tenemos también la quema del biogás. Bueno, más adelante vamos a estar hablando un poquito más de esto. Lo que nos compete a nosotros como constructor civil es poder entender este tipo de edificación, y de tal manera de que la construcción de estos cajones estructurales tengan la seguridad necesaria para que no hayan accidentes. Bueno, para la construcción de los rellenos sanitarios se necesitan algunas disposiciones. Primero, se debe saber cuál va a ser el sector que se va a construir este relleno sanitario, que no puede ser en cualquier lugar, ¿ya? Ahora, también existen ventajas y desventajas en las construcciones de un relleno sanitario. Por ejemplo, una de las ventajas de construir un relleno sanitario es, como veníamos diciendo, que recupera zonas que están degradadas, como lo decíamos al principio, que se ocupan terrenos que fueron ocupados por la minería, y la intención es recuperar esos terrenos. Para eso se construyen estos rellenos sanitarios en esos lugares. Además, también una de las ventajas también, que no tiene una alta inversión, ¿ya? Porque a la diferencia de construir edificios o casas donde la inversión es alta, en un relleno sanitario la inversión no es tanta, ¿ya? La mano de obra no es calificada, eh, la extracción no es tan cara, y tampoco el revestimiento. Entonces, una de las ventajas es que tiene una baja inversión. Además de eso, también una de las ventajas que busca el relleno sanitario es poder ocupar estos fluidos. La norma le exige a todas las empresas que crean un relleno sanitario tener un tratamiento de agua. Entonces, una de las ventajas que busca el relleno sanitario es conseguir potabilizar las aguas del lixiviado. Esa es una gran tarea. Para eso se construyen grandes piscinas y hay toda una industria detrás de esto. También la extracción del biogás, ya que si bien actualmente la mayoría de los rellenos sanitarios solamente se quema el gas, se busca de que este biogás pueda servir para una energía sustentable. Ahora,
La vida útil de un relleno sanitario depende mayormente de obedecer a todas las normas, ¿ya? Que se establecen para el diseño de estos depósitos, ¿ya? Para eso también hay leyes, hay decretos, ordenanzas, reglamentos y toda una reglamentación. En ello encontramos normas para la construcción, instalaciones, equipamientos industriales que tengan como objetivo preservar la salubridad e higiene del personal, ordenamiento del uso del suelo y los datos estadísticos, ¿ya? Los datos estadísticos nos permiten conocer cuáles son los residuos que ingresan al relleno, qué tiempo también dura un relleno sanitario. También con los datos estadísticos podemos percibir cuál es la altura que se determina y también tener una estructura saludable, ¿ya? Un relleno sanitario también su vida útil está hecho, o los factores que inciden, digamos, en la vida útil del relleno sanitario son conocidos primero que todo. Primero, ¿qué tipo de desechos sólidos se generan en el relleno sanitario? ¿Cuál es el volumen de ellos? La tasa de crecimiento anual que tiene estos depósitos, la cantidad de desechos que son generados por día, ¿ya? Los volúmenes diarios de desechos que se generan y otros factores ambientales, ¿ya? Todas estas cositas nos ayudan a entender cuál es la vida útil del relleno sanitario. Nosotros, bueno, con este documento intentamos conocer la estadística y los accidentes que han habido en el pasado para poder generar un protocolo a base de los ejemplos, ¿ya? En el relleno poniente es un relleno que tiene que se calcula unos 30, 40 años más de vida, ¿ya? Hablaba con el gerente del relleno sanitario y él me preguntaba lo siguiente: ¿por qué a mí no se me caen los taludes? ¿Por qué a mí no se me caen los taludes y sí al relleno Santa Marta se cayeron los taludes? Y es una pregunta bien interesante. ¿Por qué se generan los accidentes en los rellenos sanitarios? ¿Y cuáles son los factores que inciden en esto? Entonces, bueno, encontramos desde el año 2000, porque no quise indagar más allá, sino algo más temprano, varios rellenos sanitarios en el mundo que tuvieron serios problemas, desastres ambientales, por dos factores principales. Uno es los incendios que se generan al interior del depósito, adentro del relleno sanitario. Quiero mencionar antes de esto que, bueno, que un relleno sanitario, claro, es un sitio grande donde se construyen varias celdas, ¿ya? Y estas celdas son estos cajones estructurales. Entonces, cuando una celda ya cumple su vida útil, se comienza la excavación de otra celda y así sucesivamente. Bueno, uno de los del primer ítem que nos vamos a referir, que son los incendios, encontramos varios ejemplos desde el año 2000. En Filipinas
en el relleno de Payata, hubo un incendio de estas características, donde el volumen de residuos ultrapasó toda medida y empezaron las explosiones dentro del relleno. El relleno sanitario, cuando no es muy bien cuidado, cuando no es construido bien y cuando no tiene una buena mantención, es como un reactor. Están pasando muchas explosiones dentro y que tarde o temprano va a producir un gran incendio, ¿ya? También encontramos otro ejemplo que está en Grecia, en el mes de marzo del año 2003. También un accidente ambiental de la misma característica, incendio en el núcleo. También otro ejemplo, como en Indonesia en el 2005, en Filipinas después nuevamente en el año 2011, en Guatemala en el mes de mayo de 2016, en Ucrania también en el mismo año, en Guatemala también hubo también otro accidente de las mismas características, incendio. Y bueno, el ejemplo que nos vamos a mencionar, que es el Reino Santa Marta, que también tuvo un gran accidente, ¿ya? Es lo que sucedió en el Reino Santa Marta, fueron todos los accidentes que se pueden esperar. El segundo factor de accidente dentro de estos taludes son, o sea, de estos rellenos sanitarios, son los derrumbes de los taludes. Bueno, como mencionaba al principio, cuando se realiza la fabricación de estos rellenos sanitarios, se impermeabiliza todo y se colocan las tuberías, las chimeneas y toda esta disposición, ¿cierto?, para evacuar los fluidos. Pero una vez que se va arrojando basura, principalmente domiciliaria, que eso es lo que se busca, ¿cierto?, poder separar los residuos, pero no está sucediendo. Esta problemática de llenar estos cajones estructurales y después nuevamente tapar la basura, porque diariamente ya se tapa la basura con tierra de 30 centímetros, 20 a 30 centímetros, y estas se van compactando, van apretando la basura hacia abajo, y al otro día nuevamente sucede lo mismo. Cada día hay un proceso, este proceso de aplastamiento, de compactación de la basura, de rellenado con tierra, ¿cierto? Para ir tapándolo, crean taludes de distintos niveles. Cuando no es controlado el talud, la altura de estos taludes aumenta, lo que aumenta el riesgo de derrumbes. Bueno, también tenemos algunos ejemplos, ¿ya?, de vertederos de relleno sanitario que les sucedió esto, ¿ya? Uno está en Bosnia, y esto pasó en el año 77, donde tenía una talud de una pendiente de 60 grados, ya lo que hacía que tuviera una pendiente muy grande, muy grande. También el vertedero en Lisboa, Portugal, en el año 95. Los depósitos se salieron de control del terreno y empezó esta gran masa de residuos a descontrolarse. Bueno, estos casos principales, ya, estos dos casos principales, como son los incendios y como son los derrumbes, son los factores más importantes que fui investigando, que son las causas de accidentes en los rellenos sanitarios. Bueno, los incendios dentro del relleno sanitario son el tema más complicado, ¿ya? Porque
muchos de estos incendios están sucediendo dentro, en el núcleo, no se pueden apreciar a simple vista, ¿ya? Y todo produce combustión. Por ejemplo, los residuos que se botan, las hojas o líquidos tóxicos, todo esto produce incendio. También cuando dentro del relleno hay grietas, ya que el oxígeno se introduce en esta grieta, también hay posible riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque dentro de un relleno sanitario, adentro en el núcleo, no existe oxígeno. Y no debería existir oxígeno, porque la falta de oxígeno, que aprieta, digamos, la basura, ayuda a generar el biogás. Entonces, dentro de un relleno sanitario no puede existir oxígeno. El oxígeno es uno de los agentes que produce combustión dentro del relleno sanitario. Entonces, dentro de estas grandes masas existen hartas explosiones dentro y incendios que muchas veces pasan del control. Bueno, hemos hablado hasta ahora de estas dos cosas, ¿cierto? De estos dos factores que son los derrumbes y los incendios. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces a nuestro caso de estudio, ¿cierto? Que es el relleno Santa Marta, ¿ya? Que este es un proyecto que dio mucho que hablar en el año 2016, donde en enero, el día 15 de enero del año 2016, comenzó o desencadenó un gran accidente ambiental. ¿Ya? En el día 15 empezó a derrumbarse el relleno sanitario. ¿Ya? Los taludes empezaron a ceder y luego ya comenzaron los incendios que se propagaron y el humo se apreció en toda la región metropolitana. Fue un accidente que pudo haberse controlado. Bueno, hay algunas cosas que sucedieron en el reino Santa Marta que, bueno, la persona natural se pregunta por qué sucedieron estas cosas. Pero hay datos de tiempo atrás que algo raro estaba sucediendo. Ya en el 2004, en el año 2004, o sea, 12 años anterior al accidente, se hicieron estudios, ya, donde el consorcio que dirige este relleno, que es el consorcio Santa Marta, solicita a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizar estudios, ya, para ampliar la capacidad del relleno sanitario. Y bueno, en ese estudio, la universidad le dice al consorcio de que puede ampliar sus instalaciones. Ya, entonces, bueno, desde el 2004 empezaron a aumentar la capacidad de residuo que estaba ya prediseñado. Hubo un diseño anteriormente, ya, pero al ver que estaba siendo ultrapasado en su capacidad, el consorcio decide hacer un estudio previo para aumentar la capacidad de residuo. A los años posteriores, también se realizaron otro tipo de sondeos y estudios para poder continuar ampliándose más en el relleno sanitario. Mire, les daré el dato donde en el año 2011 consigue el consorcio Santa Marta
la autorización para verter en el relleno sanitario lodo, ¿ya? Proveniente de la agricultura y de instalaciones sanitarias. Si bien la ley determina un cierto porcentaje de lodo y de tierra y de todo lo que se compone los rellenos sanitarios, en esta ocasión recibieron una autorización, ¿ya? Una autorización para verter un 6% de lodo del total de toda la disposición. O sea, esto fue a resultar en 85.375 toneladas anual. ¿Ya? Es demasiado, es demasiado. El lodo, se ha descubierto de que el lodo produce mayor volumen en el lixiviado, ¿ya? Los lixiviados son, como mencionábamos, estos líquidos que se producen a través de la lluvia y de la humedad. Estos líquidos son extremadamente peligrosos. Peligrosos si se escapan del recubrimiento, contaminan las napas freáticas. Además de eso, es un agente combustible. Segrega también los residuos que están dentro de la disposición. Entonces, lo que sucedió en esa fecha fue algo alarmante y lo peor de todo que recibían autorización. Ahora, a los años que subsiguieron, ¿cierto? Continuaron recibiendo autorizaciones ya por ministerio o por la resolución de calificación ambiental, ya es con el número 076/2012, que es el número que fue dictado, autorizan nuevamente a ampliar más la capacidad volumétrica de la instalación. O sea, estamos hablando que en el 2012 ya nuevamente habían ampliado sus instalaciones. Ahora, al año subsiguiente nuevamente, vamos a saltar un poquito más, en el año 2014, ya el consorcio recibe una autorización del Ceremi, ¿ya? Donde ellos le autorizan a depositar más de 30 toneladas de asbesto, ¿ya? Esto sucedió en el año 2014. Esto fue autorizado por el Ceremi. Bueno, al final del 2014 se supo de que se colocaron más de 110.000 toneladas de lodo y asbesto. Entonces, como venimos hablando, es como una bomba de tiempo, ¿ya? El Ceremi en el 2015, más al año subsiguiente, le da toda la autorización al consorcio Santa Marta para que ellos se hagan cargo de la gestión del residuo. O sea, le entregó las llaves en mano para que ellos pudieran ampliarse aún más. Bueno, esto sucedió en el año 2015, en la fecha del 28 de diciembre del año 2015. El incendio que sucedió, que se dio a cabo, sucedió en el mes de enero del 2016. Entonces estamos hablando que en los últimos días del 2015, la Ceremi le da toda autorización para continuar ampliándose el reino sanitario, pero ya los problemas ya empiezan a aparecer. Entonces, en el día 11 del mes de enero, ya trabajadores empiezan a acusar que encontraron grietas en los taludes ya tapados. Había presencia de escape de biogás. Entonces, en el año, bueno, en el día 15 de ese año, ya comienza ya
a desmoronarse el relleno Santa Marta. Bueno, todo lo que hablé hasta ahora, lo último que hablé, quiero señalar de que los accidentes sí pueden ser evitados y hay que tener criterio, digamos, para obedecer estas señales. Es muy sabido que se venía avisando anomalías en el relleno sanitario, pero los altos mandos de este consorcio no obedecieron a lo que estaba sucediendo. Bueno, los pasos que se siguieron después del accidente, esto fue en el día 15 como señalaba, empezaron a ocurrir varias series de efectos secundarios. Primero vino el derrumbe, pero el día 19 pasaron 4 días, vino el incendio, el mega incendio, donde todos los fluidos combustibles, a través también de tanta calor que hacía en esa época, se creó un efecto lupa y empezó un gran incendio. Bueno, los protocolos que siguieron después, primero se cerró el recinto para que ninguna persona o maquinaria pudiera entrar, ¿cierto? Y además de eso, también en los lugares más bajos del relleno, empezó a bajar el lixiviado y todo el lodo y la cantidad de toneladas de basura que dicen, por lo que estuve estudiando, que las dimensiones de este terreno eran 200 de ancho, 200 metros de ancho por 400 de largo con 70 metros de altura. Entonces el volumen era demasiado volumen de residuos que estaban cayendo hacia la vaguada, ¿ya? Hacia el Bobal. Entonces, bueno, los protocolos que se siguieron para detener todo lo que estaba sucediendo, se realizaron muros de contención para evitar que el lixiviado contamine la población civil. Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros entender de que este tipo de construcciones son muy relevantes, son muy peligrosas y nosotros como profesionales del área de la construcción tenemos que tener las herramientas y el conocimiento para poder fabricar estos lugares, estos depósitos de forma eficiente, sin errores, como lo ha habido en el pasado. Inclinaciones de talud muy inclinadas que ayudan a que la lluvia suelte los materiales. Son cosas de un profesional que no tiene experiencia. Y claro, ¿por qué no tiene experiencia? Porque no es algo cotidiano de nuestra carrera. Bueno, nosotros tomando lo sucedido, necesitamos tomar todas estas demandas, puntos a seguir para nosotros crear un protocolo y que ayude a dar una mantención real, eficiente y que no vuelva a suceder esto en el relleno sanitario poniente. Entonces, para definir un poco el protocolo, ya nosotros pensamos que hay que tener una prevención para la caída de talud. Y esto, para reducir este riesgo de caída, lo primero es cumplir con todas las normas vigentes
Esto quiere decir que no existan factores que incidan eh, para un accidente de este tipo. ¿Ya? Hay maquinaria constantemente, eh, maquinaria pesada que van deformando el terreno eh, y que permiten la caída de talud. Entonces, para evitar la caída de talud, bueno, primero, como mencioné, seguir la norma, que las maquinarias no destruyan los taludes, y si hay una destrucción de talud, poder rápidamente volver a dar una mantención. Lo respecto de los taludes, de la inclinación, aquí en Chile y también en Estados Unidos, trabajamos con un 13%. Ya en otros países trabajan con un máximo de 14%. Entonces, esos son los niveles, las indicaciones para fabricar taludes constantemente. Además, se debe tener un conocimiento exacto de cuánta cantidad de gas metano está existiendo actualmente en el relleno sanitario. Ese es un dato que se debe conocer. Cuánto gas metano se va generando por día, cuánto gas metano está saliendo, se está quemando por día. Si no se está quemando ese volumen de gas, algo está sucediendo, ya, algo está sucediendo al interior. También se debe, para el cuidado de los taludes, identificar si los fluidos lixiviados están segregando el material dentro del relleno sanitario. Entonces, toda la instalación de drenaje de lixiviado tiene que estar funcionando. Si dentro del relleno sanitario se realiza o se obtiene grande volumen de lixiviado, va a ser una problemática segura de caída de talud. Es por eso que los sistemas de drenaje son tan importantes. Mantenerlos, darle una mantención adecuada, entender la durabilidad del material, saber cuáles son las fuentes que constantemente van quebrando estas tuberías. También conocer cuáles son los puntos más débiles de esta tubería, porque sin saber estos puntos, el lixiviado se escapa y sale de control. También debemos respetar las propiedades geotécnicas de la masa de los residuos. El sellado de la manta de geotextil debe estar completamente hermético. Bueno, la altura de los taludes y la densidad tienen una gran importancia, ya que en la inclinación que tienen los taludes va a haber dos factores que son muy relacionados. Primero, la cohesión efectiva de los residuos, ¿ya? Y el ángulo de rozamiento de ellos. Entonces, al momento de haber una gran inclinación, las partículas del residuo, toda la basura, no va a haber una cohesión, sino van a empezar a segregarse rápidamente. Por eso hay que tener un talud controlado. Ahora, también para el otro factor que incide, que son la prevención de los incendios, es el otro factor que debemos tener mucho cuidado, ¿ya? En el paso de las maquinarias pesadas que producen calor y que causan incendio, aislar los residuos de fuego que no se extiendan. Esto quiere decir
que, bueno, en un relleno sanitario es muy probable que haya incendios, es muy probable. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aislar estos residuos, no permitir de que el incendio siga propagándose. Hay que controlar el fuego con extintores, debe haber y hay extintores dentro de un relleno sanitario. Yo soy muy consciente de eso. Hay que identificar los tipos de incendios en el interior de un relleno sanitario, ¿ya? Porque dentro del relleno sanitario es donde se produce el mayor riesgo. Cuando hay líquidos que visiblemente se ven que son extraños, que no es lixiviado o es de un agente más viscoso, hay que diluir ese líquido, ¿ya? Hay que extenderlo hasta lo más posible, cosa que su volumen sea insignificante para producir un incendio. También, como nos referíamos hace un momento, hay que tener un control de las grietas que hay, ¿ya? Donde pueda generarse la entrada del oxígeno. Bueno, también hay factores que nos ayudan a entender y saber qué, qué está pasando dentro del relleno sanitario, ¿ya? Cuando un relleno sanitario no está funcionando bien, significa que va a haber escape del biogás. Va a haber también la aparición del lixiviado, ¿ya? Entonces, a simple vista también puede haber una observación para dar mantenciones urgentes. Como mencionamos el relleno Santa Marta, en el día 11 de enero, los trabajadores mencionaron y acusaron de que estaban habiendo grietas. Y esa grieta son producto de que el biogás está escapando. Entonces, a vista estamos viendo de que hay grieta, entonces hay que dar mantenimiento. Si hay hundimiento del terreno, si el terreno empieza a hundirse, también está escapando gas. Si estas fisuras parecieran recorrer como un arroyo, significa de que hay fuga de gas. Si se crean hoyos, ¿ya? Esa es claramente una señal de que está escapándose el gas, ¿ya? Entonces, también a simple vista, también se pueden ver las tuberías que se dañan. Las tuberías de HDPE se van estropeando por el uso de la maquinaria, por el uso del trabajo, y se pueden apreciar a simple vista. Entonces, una vez que se aprecian estas fisuras, ya hay que ir rápidamente a dar mantenimiento. Bueno, hemos mencionado hasta ahora todo esto lo que he mencionado son parte del marco teórico del proyecto. Los datos que he mencionado son datos reales, estadísticos, que se han recopilado a través de todos los desastres que han habido. Yo como futuro constructor civil me siento comprometido con esto porque primero no es algo típico de la carrera. Normalmente se nos enseñan a construir, a edificar edificaciones de vivienda, pero estos tipos de construcciones son muy atrayentes para el conocimiento y también tiene una gran responsabilidad.
Yo espero poder juntar todas estas cosas y poder presentar un protocolo de mantenimiento para la empresa Veolia y que pueda servir también para como una guía donde ellos puedan consultar y saber lo que sucedió en las disposiciones anteriores para que no se vuelva a suceder en la actualidad. Bueno, dejo aquí este video donde he presentado el marco teórico de nuestro proyecto. Gracias.